es inclusión de enunciados o qué entendemos por inclusión en general? Este ejercicio en lo particular a mí me agrada bastante porque va a interactuar el alumno entre los conceptos y las relaciones semánticas de los términos. Profesor, no entiendo. Para hacer este ejercicio y hacerlo bien, correcto, hacerlo fácil, hacerlo sencillo, vamos a tener que, en este caso, intercalar conocimientos previos del significado y concepto de algunas palabras, como también, lógicamente, establecer las relaciones entre las mismas, ¿no? Ver qué elemento se encuentra dentro de otro o qué elemento se relaciona con otro. Entonces, inclusión de enunciados busca desarrollar en el alumno la reflexión y, lógicamente, establecer la relación, el sentido, en función al contenido de los términos. Entonces, reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto en los ejercicios de inclusión. Entonces, vamos a desarrollar esta habilidad de reflexionar, evaluar, establecer relaciones, tanto en el contenido de la palabra como en el sentido del contexto. Profesor, ¿cómo es eso? A ver, te explico en otros términos más sencillos. Lo que busca este ejercicio es establecer la relación que tienen los conceptos entre sí. Y para establecer esta relación de los conceptos es importante que el alumno tenga muy claro la definición y concepto de las palabras, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hacemos inclusión por definición, en este caso dice acá, es el tipo de ejercicio donde se emplean preguntas para evaluar la capacidad del alumno para definir con precisión los conceptos indicados, ¿de acuerdo? Y sus relaciones de inclusión. Entonces, lo que busca en este caso es evaluar la capacidad del alumno para poder definir con precisión los conceptos y las relaciones de inclusión. Eso es lo que vamos a buscar a través de este ejercicio. Profesor, no entiendo. Mire el ejemplo. Dado el concepto reloj y minutero, razonamos la inclusión de conceptos de la siguiente forma, del siguiente modo. Si el concepto reloj está absolutamente necesario para definir el concepto minutero, repito, si el concepto reloj es absolutamente necesario para definir el concepto minutero. Entonces, primero hay que tener en cuenta si reloj está dentro del minutero o viceversa. ¿De acuerdo? Es muy importante tener en cuenta esto. Y para eso yo recomendaría, si el alumno recién está iniciando, ¿no? En este proceso, si recién está, ¿no? Iniciando, yo le recomiendo tener claro el significado de la palabra reloj. ¿De acuerdo? Yo te invito a que vayas al diccionario en ese momento y revises el significado de la palabra reloj. Luego de esto, ir al diccionario y buscar el significado de la palabra minutero. Esto es muy importante, ¿de acuerdo? Repito, ir al diccionario y buscar el significado de la palabra reloj y luego buscar el significado de la palabra minutero. Cuando ya has hecho este procedimiento, te vas a dar cuenta que cuando yo reviso el significado de la palabra minutero, yo menciono el término reloj. O sea, eso significa que el concepto reloj esté incluido en el concepto de minutero. Repito, el concepto reloj está incluido en el concepto minutero. Entonces, para yo poder decir qué es un minutero, utilizo la palabra reloj. ¿De acuerdo? Lo mismo es decir esto, el concepto minutero incluye el concepto reloj. Vamos a hacerlo más despacio, algunos están llegando recién. Estamos hablando de inclusión de enunciados, inclusión de conceptos, de esa forma vamos a encontrar este ejercicio en los libros. Y en este caso, lo primero que les explico a los alumnos, que este ejercicio me va a ayudar a mejorar mi capacidad, ¿no? De precisión de conceptos y establecer las relaciones entre los mismos, ¿de acuerdo? Por eso tenemos el ejemplo, reloj minutero. ¿Qué es lo primero que debo hacer? Si yo soy nuevo en esto, es primera vez que veo el ejercicio, yo voy a buscar el significado de reloj y voy a buscar el significado de minutero. Después de haber buscado el significado de ambos, yo veo cuál está dentro del otro. Si el reloj está dentro del minutero o de minutero está dentro del reloj. Si yo hago una búsqueda no pertinente, me voy a dar cuenta que el concepto de minutero
incluye el concepto reloj. O lo puedo decir de esta forma, como está acá. El concepto de reloj está incluido en el concepto de minutero. ¿Ves? O sea, el concepto de reloj está incluido en el concepto de minutero. ¿De acuerdo? O el concepto minutero incluye el concepto reloj. Profesor, más o menos. A ver, yo no quiero seguir avanzando si esto no queda claro los conceptos, porque necesito que lo tengan claros. Y para eso voy a recurrir a la pizarrita y vamos a establecer la siguiente simbolización. Observa, el concepto de reloj, ¿no? ¿No? De reloj está incluido en el concepto de minutero. ¿De acuerdo? ¿Es correcto? ¿Es correcto lo que estoy mencionando? Acá lo tienes, ahí lo tienes. El concepto de reloj está incluido en el concepto de minutero. Este enunciado lo he llevado a la pizarra. Ya para los que están llegando recién. A ver, hay que llegar temprano, chicos. Ah, yo sé que por ahí a veces nos demoramos tomando alguna bebida, una lonchera, pero hay que llegar temprano. Le voy a dar color. ¿Qué te parece? Reloj, ya reloj va a ser color rojo. Y minutero va a ser color verde. ¿De acuerdo? Entonces, hay que partir de esto. El concepto reloj está incluido en el concepto minutero. Entonces, este cuadrado va a ser minutero. Y lógicamente, este cuadrado va a ser reloj. A ver, vamos a cambiarle color. Ya está. Entonces, mira lo que acabo de decir. El concepto de reloj está incluido en el concepto de minutero. ¿Qué significa? Que minutero incluye reloj. Ojo, mira lo que te acabo de decir. El concepto, a ver, vamos a ponerle color negro. El concepto minutero incluye el concepto de reloj. Es lo mismo. En los dos casos se va a emplear el mismo gráfico. ¿De acuerdo? Les voy a dar color para que usted lo comprenda mejor. Aquí está el verde y por acá le vamos a dar color rojo. Ahí ves, ahí está, ahí lo tienes. Entonces, cuando yo menciono la palabra minutero, yo menciono la palabra reloj. ¿De acuerdo? Esto debe quedar claro. Entonces, minutero es lo que está en verde y reloj es lo que está en rojo. ¿De acuerdo? Entonces, en ambos casos, el gráfico se está cumpliendo. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna duda? Si alguien tiene alguna duda, por favor, en este momento, es necesario que me la transmita. Entonces, minutero incluye reloj. Es lo que quiero que usted lo vea y quede claro. ¿Listo? Muy bien, si no hay ninguna duda. A ver, el chat está activo, ¿eh? Si no tienes audio, puedes usar el chat para generar tus preguntas necesarias. Muy bien. Pautas de solución. Ahora sí. Lee atentamente la formulación de la pregunta. Lee atentamente la formulación de la pregunta. Por otro lado, dice, define una de las palabras para ver si la otra forma parte de la definición. Define una de las palabras para ver si la otra forma parte de la definición. Luego de determinar la verdad o falsedad de cada enunciado, verifica qué opción concuerda con la conclusión. O sea, luego de determinar si es verdadero o falso, verifico cuál concuerda, ¿no?, con el enunciado. Estas son, estas son las, vamos a decir, las características principales para solucionar este ejercicio. O sea, las pautas, los tips, las recomendaciones, como lo quieras llamar, para poder solucionar esto de manera más sencilla. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna interrogante? Bueno, si no es así, procedemos con la resolución. ¿De acuerdo? Procedemos con la resolución. ¿Ok? Muy bien, a ver, ¿veo alguna duda por ahí? No veo ninguna. Tipos.
Primera forma. Acá todo radica en cómo lo interpreta. ¿Ya? Así que al momento de leer, interprete bien, por favor, es lo que le voy a pedir. ¿Qué conceptos están necesariamente incluidos en el concepto de océano? Ojo, mira lo que dice acá. ¿Qué conceptos están necesariamente incluidos en el concepto de océano? A ver, como me dice qué conceptos, profesor, tengo que marcar varios. No necesariamente, ¿ya? Lo que te va a ayudar a determinar es esta palabra, necesariamente. Ojo, acá todo radica en cómo lo interpreta usted. Entonces, esa palabra que dice necesariamente ya me condiciona mi respuesta. Así que, a ver, ¿qué marcaría usted? Compártalo en el chat, vamos, el chat está activo. Repito, compártalo en el chat, vamos, el chat está activo. ¿Qué conceptos necesariamente están incluidos en la palabra océano? A ver, vamos, ustedes pueden. Profesor, para hacerlo bien, ¿qué me recomienda? Primero te recomendaría buscar el concepto de océano. Es lo primero que deberías hacer, creo yo. Busca el concepto de océano. Segundo, después de buscar el concepto de océano, ¿ya? Lo que yo te recomendaría sería, bueno, creo yo, que sería lo más lógico recomendarte esto, sería ver cuál de estos términos es necesario, o sea, sí o sí tiene que estar dentro de la palabra océano. ¿De acuerdo? Eso es lo que yo te recomendaría. A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Cuál de estos sí o sí deberían estar necesariamente incluidos en océano? Yo creo que sí o sí tiene que estar incluido, ¿ya? Para no demorarnos, no dilatar el tiempo, la palabra agua, por ejemplo. Sí o sí tiene que estar incluido la palabra agua. Ojo, ¿ah? Sí o sí. ¿Qué significa? Que de todas maneras tendrías que mencionar la palabra agua cuando dice que es un océano. O sea, yo creo que la palabra agua no hay forma de evitar mencionarla o no hay manera de poder evadirla. Como en este caso no tengo alternativa, yo solamente marcaría la palabra agua. ¿De acuerdo? Porque en este caso no tengo alternativa. Así que yo solamente marcaría la palabra agua. ¿Ok? Si hubiera alternativa, de repente ya ahí yo marcaría de repente otro término. Pero yo voy a marcar necesariamente solamente agua en este momento, ya que no tengo alternativa. Profesor, pero si hubiera alternativa, de repente ¿qué alternativa sería la más coherente, ¿no? La más lógica? También marcaría inmenso de repente, en este caso, ya. E incluso si tú has revisado, repito, has revisado la palabra océano en el diccionario, vas a encontrar que está relacionada a la palabra continente. ¿De acuerdo? Entonces, yo creo que por ahí también podrías tener una respuesta, ¿no? Tendrías una respuesta lógica. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Yo creo que no, ¿no? Muy bien.
¿Qué opción, vamos a la segunda forma, qué opción incluye conceptualmente el resto? Ojo, acá te piden que marque usted la palabra que incluya las demás. O sea, la que voy a marcar debe incluir a todas las demás. Repito, la que voy a marcar debe incluir a todas las demás. ¿De acuerdo? Entonces, la palabra que voy a marcar debe incluir a todas las demás. A ver, ¿qué opinan ustedes? Ojo, la palabra que voy a marcar debe incluir a todas las demás. ¿De acuerdo? Profesor, creo que es alcohol. Alcohol. Ya, si tú me dirías que es alcohol, muchas gracias. A comenzar, te felicito tu participación. Si tú me dices que es alcohol, ¿cómo vas a incluir la palabra uva, licor, vino y líquido en la palabra alcohol? Profesor, porque con la uva se hace el vino y el vino es un líquido, por lo tanto es alcohol, es un licor y el licor es un alcohol. O sea que tú al marcar alcohol, ojo, tú estarías diciéndome esto, que todas las demás están dentro de ella. Entonces, si tú buscas el concepto de alcohol, ¿vas a encontrar a todas las demás en su concepto? ¿Estamos seguros de eso? O sea, si yo busco la palabra alcohol, encontraré en su concepto, o sea, si, qué es alcohol? Yo ahí encuentro el concepto dentro de su concepto uva, licor, vino. Es vino. Claro, yo creo que no, yo creo que no podría ser alcohol porque si yo busco cuál es el significado de alcohol o el concepto de alcohol, no hay forma de poder incluir uva, vino, licor en su concepto. Acá es vino, ¿por qué? Porque si yo busco el concepto de vino, si yo busco el concepto de vino, voy a incluir que es un líquido, contiene alcohol, por lo tanto es un licor, hecho en base a la suma del zumo de la uva, ¿no? El jugo de la uva. La respuesta sería vino, pues. Ujú. A ver, en el caso de acá. ¿Qué opción está incluida? Ojo, acá cambia. Por eso te digo, decir que esté incluida, decir que incluye, decir necesariamente, todo esto condiciona tu respuesta. ¿Qué opción está incluida en el concepto de los demás? Acá estamos buscando la palabra que está dentro de las demás. Ojo, acá estamos buscando la palabra que está dentro de las demás. Repito, estamos buscando la palabra que está dentro de las demás. Vehículo, profesor. Ah, ok, vehículo, a ver quién más. A ver, su compañero me dice vehículo, a ver, no sé, el resto, ¿qué opina? ¿Qué opina el resto? ¿Podría ser vehículo? ¿Vehículo? Muy bien, me dicen vehículo por acá. ¿Quién más? Yo creo que es correcto, pero claro que sí, es vehículo, pues. Porque el tanque es un vehículo, el avión es un vehículo, el automóvil es un vehículo, el helicóptero es un vehículo. La respuesta es vehículo. ¿De acuerdo? Es correcto. ¿De acuerdo? Es vehículo. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos, muy bien. Por favor, reitero, la interpretación de la pregunta es fundamental. Si no interpretamos bien la pregunta, ahí es donde viene el error. ¿De acuerdo? Tercera forma, seguimos por acá. Señala la alternativa en la que el primer término incluye necesariamente el segundo. Ojo, el primero incluye el segundo, o sea, esto tiene que verse de esta manera. ¿De acuerdo? O sea, el segundo está dentro del primero. Repito, el primero incluye al segundo. Ojo, el primero incluye al segundo. ¿Cuál sería la respuesta? Profesor, creo que es seda y pañuelo.
Sería seda y pañuelo. Ok, a ver, ¿qué más? ¿Qué más? Muchas gracias por participar. Excelente. La idea es acá, ¿no? Como se dice, seguir participando. Muy bien. A ver, ¿qué dice el resto? ¿Seda pañuelo? Sea pañuelo, me dicen acá, ¿seguro? Analicen un poquito más. Ojo. El primero incluye al segundo. O sea, si me dicen seda pañuelo, o sea, yo al decir seda, yo necesariamente mencionaré la palabra pañuelo. ¿Tú crees? Que yo al mencionar la palabra seda, necesariamente menciono la palabra pañuelo. ¿Tú crees? Profesor Chompa vestir. ¿Por qué chompa vestir? A ver. ¿Por qué Balón, fútbol. balón, fútbol? A ver, ¿por qué chompa vestir primero? A ver, me gustaría escuchar por qué chompa vestir. Que la chompa es una prenda de vestir. Porque la chompa es una prenda de vestir. ¿Ok? ¿Ok? Es correcto, pues. Si yo te pregunto qué es una chompa, es una prenda de vestir. Claro. Si yo te pregunto qué es un balón, ¿necesariamente tiene que ver con fútbol? Necesariamente no. Puede ser balón de básquet, de vóley, puede ser balón de fútbol americano, o sea, balón, fútbol no siempre va a estar condicionado. ¿De acuerdo? Entonces, acá yo creo, reitero, sería en este caso chompa vestir. Muy bien, acá vamos a determinar lo que es inclusión. ¿Ya? Acabamos de determinar lo que es inclusión. Pero ojo, todavía nos falta todavía seguir recorriendo estos ejercicios. Vamos a implicancia. Definición. La implicación de conceptos es un caso particular de los ejercicios de inclusión, o sea, está dentro de los ejercicios de inclusión, ¿ya? En el cual un término, perdón, se encuentra incluido en la definición de los otros cuatro. Es decir, debemos precisar qué concepto está siempre dentro de los otros, ¿de acuerdo? O sea, acá hay que marcar aquella palabra que está dentro de las demás. Pautas de solución. Hecha la primera lectura, intenta determinar qué palabra podría estar implicada en el resto. Intenta determinar qué palabra está dentro de las demás. A continuación, pregúntate opción por opción si dicha palabra forma parte de la definición de los restantes. O sea, a continuación debes preguntarte si dicha palabra forma parte de la definición de los restantes. Y si al hacer el cotejo inicial encuentras que el concepto no es la respuesta, pues elige otra opción. Mira el ejemplo. ¿Cuál concepto está implicado en los demás, en los restantes? O sea, ¿cuál de estos elementos está dentro de los demás? Acá la respuesta es recipiente. ¿Por qué, profesor? Primero yo te quiero explicar por qué. Aquí está la respuesta. Porque olla, si yo te digo, ¿qué es una olla? ¿Sí? Que te pido que me des el concepto de olla, tú lo primero que me vas a decir, ¿qué cosa? La olla es un recipiente. Si yo te digo, ¿qué es una canasta? Tú me vas a decir que la canasta, ¿qué es? Es un recipiente. Si te digo que es una taza, tú me vas a decir que la taza es un recipiente. Si te digo que es un vaso, me vas a decir que el vaso es un recipiente. Entonces, recipiente se encuentra dentro de olla, canasta, taza y vaso. ¿De acuerdo? Esto es implicancia, es un tipo de inclusión. No está difícil. ¿De acuerdo? No está difícil. A ver, préstame atención. Si yo te digo durazno, fresa, fruta, mango, ¿qué palabra está dentro de las demás? Repito, durazno, fresa, Fruta, profesor. fruta, mango. Fruta, pues claro que sí, pues. ¿Ves? Sencillo. Yo creo que no hay nada del otro mundo. Es muy parecido al ejercicio que hemos hecho hace un rato. Por ejemplo, vehículo está implicado en los demás. ¿Por qué? Porque tanque, avión, automóvil, helicóptero son vehículos. ¿De acuerdo? Entonces es muy parecido. Es un derivado de lo que es la inclusión. 3 ejercicios de inclusión. 1, 2 y 3. A ver, quiero que lo hagas tú.
Ya quiero que lo hagas tú. Razónalo, piénsalo bien. El número 1 es muy parecido a lo que hicimos con la palabra océano, pero acá sí ya tengo respuestas. Señala qué conceptos están necesariamente incluidos en el concepto de motor. Ojo, dice necesariamente. Aquí está la clave, necesariamente. Cuidado, dice necesariamente. A ver, La, muy bien, me dice la A. ¿Qué más dicen? A ver, Profesor, creo que es la... muy bien, a ver. Lo primero que tienes que entender, ¿ya? Que si yo voy a buscar el concepto de motor, yo no necesariamente lo voy a relacionar con vehículo. Eso está mal. Porque el motor es un aparato, ya es un aparato que no solamente lo tienen los vehículos. Hay muchos de los artefactos que tú tienes que tienen motor. Hay muchos artefactos que tienes tú en casa que tienen motor. ¿Ya? Así que yo descarto la A por la 2. Y si yo descarto la 2, tendría que descartar la 1. Ah, profesor, me queda 3, 4 y 5, pero no hay respuesta. Es que no todos los motores funcionan con gasolina. Puede ser incluso con petróleo. La respuesta es la letra E. Es aparato y generador. ¿De acuerdo? Hay que tener cuidado, pero digo, necesariamente. Señalan los conceptos que están necesariamente incluidos en el concepto de cárcel. A ver, otra vez. Cuidado. Busca el concepto de cárcel, si puedes, en un diccionario en línea en ese momento. Para que te ayudes. A ver, busca el concepto de cárcel. A ver, vamos, unos minutos. profesor, la E. Muy bien, me dicen la E, a ver qué dicen los demás. La E me dicen por acá. La A. La A me dicen por acá. Yo creo que dentro del concepto de cárcel sí o sí vas a encontrar la 1 y la 5, porque es un centro de reclusorio, un centro de prisión. Ya, así que yo creo que por ahí está bien. Pero ojo, si yo analizo el concepto, tengo que estar relacionando sí o sí con la palabra crimen. Es correcto, la respuesta es la letra A. Es un centro reclusorio, un centro penitenciario donde se encierran las personas que han cometido crímenes o son criminales. Por lo tanto, la palabra crimen está relacionada con la palabra cárcel, así que la respuesta es la letra A. ¿De acuerdo? Muy bien. Les ha ido mejor, ¿ah? ¿Qué término incluye en su concepto al resto? Esto es muy parecido al caso de vino, para ayudarte. Hay que marcar la palabra que incluye a todas las demás. La A, profesor. La me dicen por acá. A ver, analicemos antes de dar respuestas, ¿ah? No se apuren. Por eso yo también les estoy dando tiempo. Yo quiero que ustedes Profesor, respondan. disputa es pelea, creo, ¿no? Es sinónimo de pelea. Busquen el significado si es posible. Si en este caso pueden, ¿no?
A ver, ¿qué dicen? La D. La D, me dicen por acá. Vas a marcar la palabra que incluya las demás, no te olvides, esa es la dinámica. Marcar la palabra que incluya las demás. A ver, ¿qué dicen los demás? A ver, hay que marcar aquella palabra que incluya las demás. ¿Cuál sería la respuesta? Acá debe marcar la palabra que incluya el resto. O sea, al mencionar esa palabra, deben estar todas dentro de ellas. Invito a participar a los demás, La ¿sabes? A ver, La B. la B. Claro, es boxeo. Muy bien. Cuando yo doy el concepto de boxeo, implica todas las demás. Incluye a todas las demás. El boxeo es un deporte que se da dentro de un cuadrilátero, se divide en asaltos, donde la lucha, disputa entre dos peleadores a través de los golpes, ¿no? A través de los guantes. Es boxeo. Por eso le digo, hay que necesariamente revisar los términos con detenimiento, no te apures. ¿Ya? A ver, vamos a la 4. Marcamos la 4. A ver, señale la alternativa en la cual el primer término incluye al segundo en su concepto. El primer término incluye al segundo. Bien claro lo dice. El primer término incluye al segundo. La E. Mazapán. Masa incluye en su concepto la palabra pan. B. La B. Calzado pasador. A ver, ¿estás seguro? A ver, vamos, ¿están seguras? A ver, seguros en general todos los alumnos. Analicen, a ver, no me den una respuesta sin Profesor Remo analizar. Mar. Repito, a ver, analícenlo despacio. Si tú me dices, por Profesor, ejemplo, es Correa, mazapán, sujetar. si me dicen mazapán, tú al decir masa mencionas la palabra pan sí o sí. Si tú me dices remo mar, tú al mencionar remo mencionas a mar sí o sí. Si tú me dices calzado pasador, tú al decir que es un calzado, ¿mencionas la palabra pasador sí o sí? Profesora es la D. A ver, muy bien, está cambiando la Correa respuesta. sujetor. Claro, yo creo que tú debes entender que remo mar no podría ser porque el remo puede servir tanto en el río, en la laguna, etcétera. No puede ser mazapán porque puede ser masa de queque, pastel, dulce, galleta, etcétera. No puede ser calzado pasador porque existe calzados sin pasador. Son calzados incluso para meter, como le denominan. Acá la respuesta es correa sujetar. Si tú vas a buscar el concepto de lo que es correa, vas a encontrar la palabra sujetar como su función más importante. Por eso, reitero, a ver, no se apuren, lean bien el enunciado, ustedes pueden, vamos. Señala la alternativa en la cual el segundo término incluye al primero en su concepto. Ojo, el segundo término incluye al primero en su concepto. A ver, todavía no me dan la respuesta, por favor analícenlo antes de responder. Repito, el segundo término incluye al primero en su concepto. A ver, vamos. Ustedes pueden, pero analícenlo, por favor. No se apuren. Esto no es una carrera, no es una competencia. A ver, Profesora es la A. muy bien, me dicen la A por acá. A ver, ¿quién más? Ojo, el segundo incluye al primero en su concepto. El segundo incluye al primero en su concepto.
Sí. Me dicen la C por acá, a ver. O sea, cuando tú dices muñeca, ¿incluye esa pulsera? Cuando tú dices muñeca, ¿incluye esa pulsera? Profesor, la A. A ver. La A, me enseñaban dos, la A. A ver, ¿quién más? Profesor, la A. Muy bien, van tres, la A. A ver, ¿alguien más? Ojo, aquí hay que tener cuidado, ¿ya? Y yo no digo que la A está mala. Yo creo que la respuesta que me estás brindando es correcta. Sí es la A. Si yo voy a buscar el concepto conversación, vamos a encontrar la palabra habla dentro de su concepto.